Qué bueno que nos grabe aquí mientras estamos comunicándonos y hablando sobre cosas tan hermosas como es la vida, porque de lo que tenemos que hablar es de la vida y del amor de Dios. La vida que parece estar amenazada pues por el COVID, por eso oramos por esta intención particular, pues porque tenemos que estar siempre en esa actitud oracional, orar, orar por los enfermos y lo único que nos ampara es el amor de Dios. Todo lo demás, vanidad de vanidades y todo vanidad, decía mi abuelita, citando la sabiduría y es la misma. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gozar el bien, gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu que es el que nos hace caminar. Bien, vamos a tratar hoy, si Dios nos da licencia, sobre el sacramento que lo llama, y he querido acudir a una fuente, bibliografía hermosísima, como siempre, les invito a que entren en Merkabah o Merkaba, porque no sé dónde, no sé si va, no he visto que tiene tilde, pero como es como un acróstico, entonces pues Merkaba, y entonces así no pongo el acento en ninguno, porque si fuera, si no lleva tilde, sería Merkaba, y si para que ser Merkaba tenía que tener tilde en la última sílaba, Merkaba. Pero en Merkaba tienen bibliografía súper abundante. Por eso creo que no habría mucho más que decir, sino simplemente el, el, el invitar a esa lectura. Hay una bibliografía, pero siempre es muy paralela. No puede ser de otra manera porque estamos hablando de los sacramentos y ustedes saben, hay una cosa que se dice, si tiene que hacerse lo más probable o lo probable, el probabilismo y probabiliorismo, que son unas categorías sobre el obrar. Y en, en los sacramentos siempre se tiene que trabajar en lo cierto. Uno no puede decir, a ver qué pasa. No, no se puede jugar con la gracia de Dios. Por eso, el, el sacramento, pues se tiene que tomar siempre el probable, lo que puede ser, lo que puede ser. Entonces, hay una terminología que es capciosa porque el probable es, ¿qué se tiene que hacer en moral? Lo probable, lo que consideramos probable. A veces se dice lo más probable, pero lo más probable entra en el campo de lo puramente opinable. Por eso suele ser más correcto el probabilismo que el probabiliorismo, que lo más probable, porque quien juzga sobre si es más probable es uno, y por eso decimos que nosotros pues tenemos siempre la intención probable, no la más probable, sino la probable, porque la más probable, el probabiliorismo, es
en el campo de lo más subjetivo. Dicho lo cual, ¿por qué digo eso? Pues porque en los sacramentos uno tiene que ir siempre a hacer lo que la Iglesia manda y dice, porque es la certeza de que estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces, es muy importante no engañarnos y saber que estamos en el campo de la voluntad de Dios. Bien, quería tomar pues el título tal como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Insisto, pues hay muchas maneras de decir, pero he querido asumir lo que la Iglesia dice, lo cual tiene que ser siempre, porque si no, pues a mí me gusta, pues bueno, pues mejor para usted, pero no se trata de hacer lo que a usted le gusta, sino hacer lo que la Iglesia nos enseña, porque esa es nuestra santa libertad. La libertad es caminar por donde sabemos que vamos bien. Cuando uno va por un camino oscuro, pues tiene poquita libertad. En cambio, si va siempre iluminado por la luz de la Iglesia, ganamos en la absoluta libertad del amor de Dios. Bien, entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte, hablando de la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, dice, los sacramentos de la curación, que son la penitencia, ahora digo el título, y la unción de los enfermos que hay en el cambio de nombre, lo veremos más adelante, hay un cambio grandísimo en perspectiva, porque se llamaba la extrema unción y en la actualidad la Iglesia dice no, es la unción de los enfermos, no es extrema. Extrema es la última, las demás son unciones para los enfermos. Bien, el nombre era porque cuando se daba la unción era ya una situación de extremísima gravedad y por eso le pusieron el título de extrema unción. Pero bueno, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Veremos después, hay toda una serie de nomenclaturas que tienen sus razones de ser y que son válidas en tanto en cuanto somos capaces de dar razón. Le llamamos así por esto. Entonces, siempre es útil y es bueno. En primer lugar, voy a hacer alusión a algo que hiciéramos mención hace algunos días, que me parece bueno, que en un elenco maravilloso que confeccionó nuestro hermano Daniel, por ahí tiene que estar, yo lo tengo por aquí guardado, y hablamos de la antropología teológica. Acuérdense, es de lo que vamos a hablar, tiene que ver con la antropología teológica. ¿Qué decíamos? ¿Se acuerdan? Decíamos que el ser humano es creado, caído y redimido. Esta es nuestra antropología. Normalmente, cuando se habla de otras antropologías, por ejemplo, la antropología filosófica, la antropología cultural, hablamos de cuáles son los componentes de nuestro humano ser y caminar. Y entonces decimos que el hombre, podemos hablar de una manera muy sucinta, que el hombre tiene cuerpo, sark, y luego algo que no es xark. Entonces, estaríamos hablando de
de Dios creador que nos crea del barro y nos insufla su espíritu, su sark. Al sark le insufla el ruaj, Yahvé, el aliento, ruaj, digan ruaj y pongan la mano y es ve, el pneuma, como decían los griegos, el pneuma, y cuando hacen soplan, pneuma, ruaj, es el espíritu, es el alma, lo que no es xark, es muy diciente, pero claro, he tenido pues la dicha, porque no se puede decir más que dicha, de estar presente en la partida de mi papá. Es la única vez que he estado con alguien en ese momento tan sublime y sucinto de la partida. Tenía la mano grande y hermosa y trabajadora de mi papá sobre mis manos y en un momento tuvo un leve temblor y se fue. ¿Qué es lo que era y qué es lo que había sido? Lo decimos de una manera, repito, que es muy sucinta, pero es que para decir más cosas, pues ya no estaba allí. ¿Qué le faltaba? El alma. ¿Y qué es el alma? El ruaj, el pneuma. Entonces, lo otro, en cambio, nos quedábamos con la corporeidad hermosa llamada de mi papá. Entonces, somos criaturas y como criaturas que somos, entonces nos unimos a esa creación y Dios nos ha creado, Génesis, y Génesis lo dice de una manera tan sencilla. Dios creó a los humanos, la creación, y después de que el hombre creó, de que fue creado y fue hecho bueno, y lo pusieron en un paraíso, y estaba destinado a salir a pasear todos los días con Dios, le dio la buena espalda a Dios y eso es el pecado. El pecado es la caída, como la dice, la desobediencia, el optar, el optar por otros saberes que no sean los de Dios. Eso es el pecado. Lo dirá nuestro padre San Agustín de una manera tan hermosa. Adversio Dei, adversio Dei, conversio ad creaturas. Darle la espalda, adversio, ser adverso a Dios y conversio, volvernos hacia las cosas. Eso dice nuestro padre San Agustín, que es el pecado. No Dios. Yo quiero saber qué pasa cuando como la manzana. Pues que te dan un manzanazo, porque nos quedamos cojos. Y entonces, esa es la creación, la caída, y el tercer momento, que es la redención. El hombre, el ser humano, creado, caído y redimido. Estamos en esta actitud de guiadores donde si nos hemos encontrado con Dios, somos redimidos en las aguas del bautismo. Bien, el ser humano pues está creado con una naturaleza maravillosa. La naturaleza humana es un dechado de maravillas de Dios. Por eso el verbo se encarna en una naturaleza humana. Bien, una vez que el hombre es creado, caído y redimido, resulta que después de haber sido víctimas
del engaño y haber caído en el pecado, el humano queda, como dirá nuestro padre San Agustín, con el fomens peccati, un palabra latino que creo que lo podemos traducir por una cosa que es muy sencilla. ¿Qué pasa cuando a uno se le rompe la tibia y el peroné y se la arreglan? Queda cojito. Entonces, nosotros que estábamos creados tan simpáticos, que se nos rompió la tibia, el peroné y el astrágalo y el calcáneo y todos los huesos, fuimos redimidos y quedamos con una cojera con la que vamos arrastrando y vamos a ver si a base de la terapia de la gracia vamos mejorando. Pero quedamos con eso, el fomens peccati, cojera heredada por el pecado. Es la tendencia al pecado. Quedamos con la... Hay unas cuantas palabras, pero no quiero añadirlas porque de pronto pueden crear más confusión. Quedémonos con el ejemplo, que es la cojera que nos sigue inclinando hacia el pecado. Bien, hay algunas corrientes teológicas lejanas a la Iglesia que hablan siempre del optimismo de la creación y del pesimismo de la redención. Para un católico, la creación es una maravilla, pero la redención es mejor, es mejor. Nos queda la cojera, tenemos que hacer terapia, pero la redención es mejor que la creación. Como dirá el prefacio, la angélica, el pregón pascual, oh feliz la culpa que mereció tal redentor. Estamos hablando tan solo de antropología teológica que me parece que es muy pertinente. Entonces, tenemos un optimismo, el católico es optimista de la redención. La redención nos da muchas más fuerzas y nos hace hijos de Dios. Bien, hijos de Dios, como dirá San Pablo, herederos, porque somos hijos. Bien, en esta realidad antropológica, lo que queda ahí para el tema que estamos hablando es el pecado, que ya hemos dado la definición y creo que más que dar muchas definiciones, sería bueno hacer una lectura existencial, cada cual de sí mismo, y ver lo que es el pecado, no para un manual de teología o de moral, no, para mí. ¿Dónde le doy la espalda a Dios y dónde me vuelvo y a qué me vuelvo? Eso me parece siempre, repito, una antropología supremamente válida. Entonces, en esa realidad que es la realidad del pecado, de la caída, tenemos este momento tan importante como, a ver si me explico, lo dice la teología, es la penitencia, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, es la segunda tabla de salvación. Ahora veremos un momentico de historia del sacramento y veremos por qué le dicen segunda tabla de salvación. Lo adelanto, es porque solamente a los bautizados se les concedía una vez en la vida, el sacramento de la reconciliación. Entonces, las litúrgicas son bastante diferentes, pero sería interesante el ver pues cómo la Iglesia
Como madre y maestra, acuérdense, Juan 23, como madre y maestra, nos enseña tantas cosas. Con Juan 23 nos enseña la justicia, pero esta madre, la Iglesia, nos enseña a salir del pecado y como nos ve tan delicaditos y enclenques, pues hace que la segunda tabla de salvación, que así le llaman los clásicos a la penitencia, pues sea una segunda tabla que tiene más de segunda vez. Bendito sea Dios. Entonces, tenemos este sacramento de la penitencia, segunda tabla de la salvación. Etimológicamente, penitencia quiere decir arrepentimiento, el hecho de arrepentirse. El arrepentimiento, arrepentirse es hacer penitencia. La etimología daría para mucho, pero puede quedarse el día aquí. Pero entonces nos arrepentimos y nos arrepentimos por lo que hemos dicho anteriormente, que somos creados, caídos y redimidos. Porque si bien la redención por parte de Dios es absoluta, radical, por parte de los humanos, al recibirla se nos puede quedar un poquito desleída. ¿Por qué? Pues porque como que cojeamos y no hacemos terapia para que se nos pase la cojera, seguimos cojeando. Y entonces, desde esa óptica de nuestra cojera, lo que hacemos es, pues, estar revueltos con el pecado. Así como suena, entonces somos pecadores. Por eso en el Ave María rezamos siempre, ruega por nosotros pecadores. Hay unas maneras de decir que suelen ser tópicas y típicas, porque habría que coger la traducción, porque le añadimos y le quitamos ora pro nobis peccatoribus, ora por nosotros, nobis peccatoribus, por nosotros pecadores, por nosotros los pecadores. Bueno, depende si sería sujeto, si sería sustantivo, pero mejor lo dejamos ahí. Pero somos pecadores. Al margen de la gramática, somos pecadores. Y somos pecadores que hemos sido redimidos y estamos cojeando. Y a veces la cojera nos gana y nos hace caer. Y entonces, como cojeamos, le damos la espalda a Dios. Entonces, esa es la situación en la cual nos encontramos los pecadores y ante ese pecado hacemos penitencia. Ojo, hacer penitencia, lo primero es arrepentirse. Nos arrepentimos, penitere. Luego la palabra penitencia quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, penitere quiere decir golpear. Hay la etimología de penitere creo que sería muy larga, por eso la dejamos aquí. Pero más bien, dicho esta etimología, me gustaría mejor tomar los nombres con los que el catecismo de la Iglesia Católica llama a este sacramento, que lo tenemos en el grupo de los sacramentos de curación. ¿Por qué de curación? Pues porque estamos cojitos, estamos cojos, estamos heridos por el pecado, heridos por el pecado. Valga decir algo aquí que es muy interesante. Para el entender del mundo católico sobre la redención,
es muy importante el tomar un concepto radical de redención. Me explico. Resulta que el mundo protestante tiene un concepto que es un tanto pesimista, es en pro de la omnipotencia divina. Resulta que se toma el concepto de omnipotencia de un modo radical y absoluto en el cual Dios lo hace todo y el humano le queda sino recibir lo que hace él. Y Lutero tiene unas frases que son un tanto peyorativas en el campo del humano que cuadran en su intelección. No es, obviamente, la intelección católica, sino que pues él está hablando desde un concepto filosófico ocamicista. Hay que tener en cuenta, tomen esa palabra, ocamicismo, es muy importante para entender toda la teología luterana. Uno no puede decir, es que Lutero es incoherente. No, tiene su propia coherencia, con la cual pues podemos no estar de acuerdo, pero tiene su coherencia. Entonces, pues hay, hay una serie de teólogos que tienen pues esa preponderancia de la omnipotencia divina. Hay un pensador del siglo VIII, no me viene el nombre, que su preocupación siempre es la omnipotencia divina. Lo mismo que hay otro franciscano del siglo XIII que también, después de Buenaventura, cuya fiesta estamos por celebrar, pues, pues propenden hacia eso, hacia la omnipotencia divina. Bien, él es beato y defiende la Inmaculada Concepción, pero no me va a venir el nombre de este Escoto, sí. Cuando le digo la retaíla de lo que es, lo último viene el nombre. El autor del siglo VIII es Escoto Erígena y el del siglo XIII es Duns Scoto, el Doctor Sutilis, que es beato, un gran beato de la orden franciscana. Y entonces ellos lo que hacen es poner toda la importancia en la omnipotencia divina. Entonces, como resultante de esta consideración de la omnipotencia divina, resulta que el hombre no tiene que hacer nada, que era la gran preocupación de Lutero para salvarse. Y entonces dice aquella frase que era muy dura, y dice, cree fuerte y peca fuerte. Es muy duro, pero ojo, se tiene que entender en clave luterana. Cree fuerte y peca fuerte. Y dice, del pecado solo pecado. Y dice algo que en esto de la reconciliación, del sacramento de la penitencia, dice, el pecado es un muladar y la gracia lo que hace es cubrir el muladar con un manto de nieve o con una capa de armiño, pero queda siempre en estas concepciones una visión a veces un tanto pesimista sobre la realidad de el hombre, de la redención. Si el hombre, la persona humana,
cuando es redimida, es santificada del todo. Entonces, me parece que sería, pues, entiendo que uno tiene, ojo, uno tiene que leer cuáles son las propuestas, sobre todo de Lutero, que es el que estoy citando, porque se sabe más, sobre todo porque tiene, como lo mentábamos al escuchar al principio, en las primeras lecciones, la introducción a los sacramentos, de Captivitate Babilonie, habría que leerlo para entender cuáles son las concepciones de Lutero. Bien, ¿cómo le llama el catecismo al sacramento? Pues vamos a leer, Dios mío, Tempus Fugit. Los nombres del sacramento, y creo que falta decirlos para no inventarse, porque es que hay muchísimas cosas que se pueden decir de los sacramentos, pero repito, opto por tomar las nomenclaturas del catecismo de la Iglesia, pues porque por dos cosas, porque es una enseñanza de una riqueza, pero tiene una categoría que es la facilidad de acceso, porque a veces uno dice, ¿y dónde tenemos bibliografía? El catecismo de la Iglesia Católica es tan accesible, por eso es por lo que hago esta mención. ¿Cuáles son los nombres del sacramento? Y dice, sacramento de conversión. ¿Y por qué? Pues porque Jesús llama a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Memento homo et impulvis est et impulvis reverterum, decía el texto de la liturgia de la ceniza, que se le añadió este otro tan importante. Conviértete y cree en el Evangelio. Convertere cum, date la vuelta, vertere, vuélvete. Es interesantísima la etimología del convertere. Bien, otro sería el sacramento de la penitencia, que es el sacramento en el que decimos que penitencia, hemos dicho que penitencia es arrepentimiento. Me doy cuenta de lo que hago mal y me arrepiento. Hay así como el primero, en la conversión, es poner el objetivo en Dios. En la penitencia se habla más como de un proceso personal. A ver cómo hacemos la terapia de la cojera. En tercer lugar, tendríamos el sacramento de la confesión. Es una definición, una denominación, más que definir una denominación, nominare, le llamamos así, y es muy sencillo, pues porque si yo me arrepiento, si yo me convierto, si yo quiero cambiar, muestro, y por eso es la confesión. Ojo, la confesión es confesión de boca, como se decía, la confesión es necesaria con necesidad de medio. Si uno simplemente mostrase su arrepentimiento tantas veces que cuando uno se acerca a un enfermo que esté muy grave y entonces le dice, ¿estás arrepentido? Y mira con unos ojos de amor y asiente con la cabeza, esa es la confesión. Entonces, pero pues es pertinente el que si uno pueda exprese delante de Dios en la confesión como manifestación de su penitencia, de su conversión, de su arrepentimiento. Ojo, la confesión no es un relato donde tenga que decir sabe Dios qué ni de quién.
La confesión es manifestación de la situación interna. Otra denominación que es sacramento del perdón, que es tan hermoso decirlo así porque habíamos dicho que es que yo me convierto porque miro a Dios y, y me confieso, pero es que en esta dinámica es Dios el que me perdona, Dios el que lava mis pecados. Bien. Y sacramento de la reconciliación, porque es una reconciliación que es muy hermoso. Al hablar de reconciliarnos, Dios habla del reunirnos, el concilium, el juntarnos. No cabe duda que el pecado nos separa de Dios y nos separa de la comunidad. Es muy importante saber que eso es así, porque el pecado nos aparta de Dios. Dios está queriendo ser siempre nuestro compañero y amigo y nosotros le hacemos el feo de volvernos a cualquier cosa y al volvernos y dar la espalda a Dios, damos la espalda a todo lo de Dios. ¿Y qué es todo lo de Dios? Mystici Corporis, Pío XII. Siempre tenemos que acudir a cosas importantes. ¿Y qué dice la Mystici Corporis? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando yo me aparto de Dios, me aparto de la iglesia, de la eclesía. Ya no busco a Dios. Acordémonos que eclesía quiere decir el grupo que busca al Señor. Entonces, ya no soy de la eclesía, de los que buscan al Señor, sino que me dedico a buscar a cualquier cosa, a cualquier cosa. Entonces, por eso le llamamos sacramento de la reconciliación. Dice, primero, cuando vayas a hacer un sacrificio y veas que estás enemistado con tu hermano, deja el sacrificio, ve a reconciliarte con tu hermano y después ofrece el sacrificio. Me parece que es muy importante. Como ven, estas maneras, estas denominaciones, que no digo que sea, pero sí dan unas pautas para entender qué es el sacramento de la reconciliación. Bien, después, y seguimos con el catecismo de la Iglesia Católica, es un sacramento de la reconciliación después del bautismo. Esto hace falta recordarlo, que el bautismo tiene unos efectos que son el perdón de los pecados, del pecado original y de los pecados personales que tuviese el que se bautiza. Pero entonces queda nuestro pecado, nuestra dificultad para llegar a Dios. Y entonces, como tenemos cojera, y a veces la cojera hace que vayamos de bruces al piso, Dios nos pone esa segunda tabla de salvación, que es tan hermosa. ¿Y para qué? Para que siempre estemos en esa actitud de convertirnos, de hacer la terapia de conversión. ¿Se acuerdan de San Ignacio de Loyola? Que le tuvieron que cortar un huesito que no le dejaba ver bonitas las botas. Y entonces, porque había tenido un percance en una batalla en Pamplona,
en Pamplona, España, y se le había roto la pierna y cuando le habían arreglado, le había quedado mal la pierna y no podía llevar botas elegantes. Y entonces le cortaron un pedazo de un hueso que le salía. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Pero fue el momento cuando Dios le, le, le hizo entender la bobada de su vida. Se fue a casa de sus hermanos, a casa de su hermano en Loyola y entendió que Dios le había roto la pata para cogerlo en aquella cojera. Entonces, estamos pues que después de bautizados tenemos que seguir en la terapia de conversión, que es una conversión que tiene que ser siempre, siempre. Es la conversión para los bautizados. Me parece tan hermoso el decirlo así, porque cuando no se entiende la antropología humana y estamos creyéndonos que somos, no sé, angelitos o cosas así, ignoramos nuestra debilidad. Y hay un dicho tan así, tan puntual, quien sube como palma y aquí el que cae como coco, pues tiene que convertirse. Ojo, ojo, que nuestra naturaleza, que es buena, no buena, sino muy buena, está coja porque nos hemos apartado de Dios. Y entonces, ojo, y no es una parenesis, simplemente es una explicación de cómo somos. ¿Por qué cojeamos? Pues porque somos cojos, porque se nos ha roto la pierna y no hemos acabado la terapia. Y entonces, la conversión del bautizado es la conversión del que sigue ahí y sigue haciendo fuerza y tiene que convertirse en un atleta de Cristo. Si usted, como buen atleta, no hace terapia así en la cicla todos los días, pues se queda usted enclenque. Cuando se bautiza, acuérdense que se da el óleo de los catecúmenos y el óleo de los catecúmenos recuerda aquello que dice San Pablo, he combatido el noble combate de la fe. Y tenemos que combatir y para combatir tenemos que ser atletas y guerreros. Por eso tenemos que estar siempre en esa constante conversión. Conversión. Entonces, por eso es conversión para los bautizados que nos vamos convirtiendo cada día, no en huesitos cada día más cerca del hueco, no, no, no. Nos vamos convirtiendo cada día en hijos de Dios cada vez más parecidos al Padre. Lo que pasa es que tenemos que ir quitando el mugre que se nos va quedando sobre la ropa. Bien, es conversión para los bautizados. Y hace una alusión tan importante el catecismo y dice, esta penitencia anterior tiene que ir acompañada de una penitencia del corazón, una penitencia interior. Tenemos que ir convirtiéndonos. Y claro, creo que es algo muy importante y cuando uno tiene la ocasión de encontrarse con personitas que se acercan al bautismo, el día pasado tuve la dicha de, el día domingo, tuve la dicha de bautizar a un bebé de una familia muy querida. Y este bebé, pues
era una hermosura. Ver el rostro de un niño es ver el rostro de Dios. Y cuando uno hace el exorcismo, se le dice, sepan ustedes que encontrará las dificultades, como en otro lugar se dijo, encontrará las diablillas que huelen bien. Y entonces, pues uno tiene que hacer toda esa penitencia exterior. ¿Y cuál es la penitencia exterior? Se tiene que arrepentir del pecado, se tiene que convertir de sus cojeras, no pongámosle más lora, pero cojeamos y cuando uno no lleva un buen bastón se cae. Entonces tenemos que hacer esa penitencia interior que es tan importante para que el corazón, que se puede volver torpe y endurecido, pues se vuelva convirtiéndose, se vuelva mediante la gimnasia espiritual, la terapia contra la cojera, nos volvamos así, verdaderos atletas. Qué bueno. Y pues tiene que ser, es la Pascua, el espíritu. Ojo, no es una ascesis. Esto es muy importante. La conversión no es una pura ascesis. Yo digo, voy a hacer, yo puedo. No, no es una ascesis. Es mística. En el campo de la espiritualidad se habla de la ascética y de la mística. La ascética es el trabajo de la gimnasia. 100 de pecho. ¡Ay, qué dolor! Entonces, 1000 pasos, como decían los latinos, para que nos siente bien la comida. Posprandrium mille passus dare. Caminar 1000 pasos después de la comida. No, no es ascesis, es mística. Es la tarea del amor en el silencio, miein, en el silencio y en el secreto. Esa es la conversión, que es la fuerza del espíritu. Y claro, para llegar a eso se tiene que hacer toda una penitencia que algunos la ponen aquí para comenzar. La vida es penitencia. Bueno, para los que sean muy guapos y puedan, para los que somos tan poquita cosa, sería algo así. ¿Se acuerdan? El ejemplo de la santificación, perdón, de Santa Teresita del Niño Jesús, la monjita de Lisieux. Celebrábamos la fiesta antier, sí, del matrimonio Guérin, que eran los papás de Santa Teresita. Y Teresita, con su hermana Celina, y el convento eran todas hermanas. Y entonces Teresita escribe su descripción de cómo es la ascesis y la santidad. Y yo me apunto porque, gracias Padre, porque estas cosas nos los revelas a los que somos poquita cosa y a los importantes que hagan otra cosa. Y dice Teresita, la santidad es como subir una escalera. Hay una escalera grandísima para subir al segundo piso. Usted, bebé de brazos, está en el primer piso, allí sentadito y mirando las escaleras. Y dice, pues tengo que subir las escaleras. Pues sí, tengo que subir las escaleras. Y entonces el bebé se para y levanta la patica y dice, tengo que subir las escaleras. Y está haciendo una penitencia grandísima, porque no cabe duda que está haciendo penitencia de ver aquello. Y entonces dice Teresita,
pero lo que tiene es a su papá Dios allá en el segundo piso. Y entonces viene papá Dios, se coge al bebé y se lo sube en brazos al segundo piso. Un padre espiritual actualizaba el modo de decir de Teresita y decía, está clarísimo, si Teresita viviera hoy, diría, no suba por las escaleras, suba por el ascensor, que el ascensor se lo pone su papá. Esta es la penitencia y es ese esfuerzo de conversión, ese esfuerzo de ir trabajando en todo momento por unirnos a Dios, que es nuestro final, el amor. Al final de la vida, saben ustedes, no nos miran la cuenta corriente, al final de la vida nos miran cómo andamos en la cartera de acciones sobre el amor de Dios. Y sí, se cotizan en bolsas, son muy importantes. Es en la bolsa de la limosna. Bien, entonces, esa es las formas de penitencia, es el esfuerzo de Teresita. Y no es que sea una persona que dice, no, el que peca y reza empata, no, no. El que peca y tiene a su papá, lo único que le queda es llorar y decirle, papito, por favor, ¿me pones un ascensor? Bien, la penitencia que es tan importante y en Mateo dice cuáles son las formas y las variaciones de la penitencia, el ayuno, la oración y la limosna. Es, esto es un modo de hablar cuaresmal, pero es que todos los días tenemos que ayunar, todos los días tenemos que hacer oración, todos los días tenemos que dar limosna. Todos, claro. Tan bonito. Leí algunas cosas esta cuaresma pasada, que fue tan cuaresmal, ¿se acuerdan? Esta no, pero la anterior peor. Y entonces el ayuno. Y decía, ¿qué es lo que no va a comer? Prójimo. ¿Qué es lo que va a orar? Y acuérdense que orare es llevar los labios, besar. Eso es orare, os oris. Esto es el orar. Llevar los labios, orare. Entonces, si no comemos prójimo y más bien nos acercamos con el beso del amor y le entregamos la limosna de nuestro ser, ojo, que la limosna no es lo que sobra. ¿Se acuerdan aquello de la viejita que echó todo lo que tenía? Y por eso Jesús dijo, esa viejita, esa es la que ha dado. Los otros dieron de lo que les sobra. Ella dio todo lo que tenía. Por eso, lo que tenemos que dar es en limosna nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra alegría, es lo nuestro. Claro, nuestra sonrisa. Y por favor, a los que están presentes, no esperen a los 60 años a aprender a sonreír. Lo digo por experiencia propia. Como de ahí ninguno ha llegado a los 60,6, sonrían y obsequien la sonrisa. Es lo más bello que Dios ha puesto en nuestra humana naturaleza. Entonces, esa es la forma cotidiana de penitencia, el dar el ayuno, la oración, la penitencia, el reconciliarnos, el unirnos, el unirnos para hacer penitencia, penitere, el sacar el mal mediante la Eucaristía. La Eucaristía es eso, es la sonrisa de Dios en nuestro corazón.
lo hemos visto en días pasados, que es la Eucaristía, y es la fuerza de Dios, es Dios. Entonces, si queremos hacer penitencia, no nos pongamos, es que yo quiero a ver si me crece la patica para subir por el ascensor. No, no, no. Sonríale a Jesús y dígale, si me echas una manita en el ascensor, la penitencia y la Eucaristía que preserva del pecado. A veces no entendemos y no entendemos que la Eucaristía es Dios. Y cuando estamos con Dios, somos Dios. Nuestro padre San Agustín. Es muy duro decirlo. A veces esas cosas, si uno no tuviese la inteligencia de la analogía, pues es que está usted poniéndose como Dios absoluto. No, pero me hago divino porque me agarro a Dios. Y siquiera, como con la hemorroísa, siquiera me agarro al manto de Dios para que me jale. Loado sea Señor. La Sagrada Escritura es todo un ámbito de conversión, el uso de los tiempos penitenciales, que son tan importantes, para hacer siempre un proceso de conversión, de conversión. Parece que es, oh Dios mío, creo que tendremos que dejar por acá, que son cosas, repito, por favor, leamos el catecismo de la Iglesia Católica. Es que había tanta literatura que dije, no, lo que hay que hacer es leer el catecismo, ¿sí? Sobre todo para estas personas que ya en terminología del Papa Francisco sean ministros del catecismo, maravilloso. ¿Y qué es lo que tienen que saber el catecismo? Léanlo, léanlo. Bien. Entonces, ay Jesús, creo que lo dejaremos por aquí porque no queda. Lo haremos luego sistemáticamente, pero simplemente perdónenme que haga la lectura siquiera de los ítems, porque me parece que son tan importantes para que. Y dice, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Solo Dios perdona pecados. Luego daremos porque claro, ¿a quién se confiesa? A Dios. Solo Dios perdona pecados. Es una reconciliación con la Iglesia. Ya lo hemos dicho que era tan importante. Reconciliación con la Iglesia. ¡Ojo! ¡Ojo! La Iglesia es Jesús, el cuerpo místico de Jesús. ¿Se acuerdan aquella canción que dice, tú eres la Iglesia, yo soy la Iglesia, somos la Iglesia del Señor? ¡Wow! Es que lo que está diciendo con esa canción tan bella es que somos el cuerpo místico de Cristo. A mí me ha debido de tocar en la parte de la uña del dedo pequeño del pie, pero me da lo mismo. Somos la Iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo. Bien, es el sacramento del perdón, lo veremos, veremos por qué teológicamente es así. Lo digo ya de ahora porque dice el Señor, toma las llaves, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Es el sacramento del perdón en el cual, mediante los actos del penitente, que es la contrición, la confesión y la satisfacción, se nos concede por el ministerio de la Iglesia los efectos que son el perdón de los pecados y la comunión de los santos. Es algo tan hermoso que lo hace la Iglesia todos los días y está siempre. A mí me parece supremamente hermoso y edificante cuando nuestro padre José, que es una devotísima persona, nuestro padre párroco, constante, él siempre, siempre hay confesores. ¿Se acuerdan del padre Víctor Montenegro? Siempre salía a confesar. Era
son gentes de una santidad eximia, pero no es una santidad para sujetarse una aureolita con una puntillita. No, no, no. Es una santidad haciendo, haciendo. Nuestro padre Víctor saliendo a confesar día sí, día también. Mi padre José, mi padre Danilo, poniéndose ahí a confesar. Yo como soy sordo, amén Jesús. Entonces, este sería el esquemita que nos muestra el catecismo de la Iglesia Católica. Lo chuleamos y veremos el día que viene, veremos la sistematización de esto que hemos dicho. Pensaba que iba a ser más corto, pero es tan bello que merece la pena. Por eso, les repito, este es el sacramento, este es Cristo tendiendo la mano a esta criatura que somos nosotros, que hemos caído, que nos ha redimido, pero como nos ha redimido, acuérdense ustedes qué quiere decir redimido. Redemere, emere es comprar. Ya no somos de nosotros mismos, sino que somos propiedad de Jesús. Entonces, cuida de nosotros, que somos su propiedad, y sigue perdonándonos y animándonos para que lleguemos a buen puerto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Dio para lo que dio.